Todos. Muy buenos días, queridos amigos, queridos colegas, queridas personas que forman parte de esta familia de Hablemos de Homeopatía y que el día de hoy forman parte de nuestro segundo simposio internacional Hablemos de Homeopatía. Con ustedes, su servidor Antonio de Jesús Mercado y mi socia, colega y amiga Roberta Hernández de la Cueva, iniciando con este simposio. Roberta. Ay, ¿qué tal? Bienvenidos. La verdad es que no sé si estoy nerviosa, entusiasmada o las dos cosas, pero este ha sido un arduo trabajo de parte de, ahora sí que de Antonio y mío, para que esto se lleve a cabo por fin. Es nuestro segundo simposio. Hubo muchos cambios. Sabemos que el primero estábamos completa y totalmente encerrados por esto de la pandemia, y hoy que las cosas cambian, seguimos en el camino y nuestro mayor interés es difundir algo que amamos, que nos apasiona, que es la homeopatía. Bienvenido, doctor Allen. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y le cedemos los micrófonos. Muchísimas gracias, doctora Roberta y doctor Antonio. Es un placer estar con todo su auditorio y sobre todo, como bien lo dicen, llegar a todos lados con la homeopatía y difundirla, pero hacerlo de una manera correcta y de una manera en que se curen nuestros pacientes. Y ya estamos listos, ustedes me dicen si empezamos. Me gustaría hacer la presentación de nuestro primer ponente de forma, como dicen, mm, de forma correcta y como se merece. El día de hoy tenemos al doctor Allen Iván Hernández. Él es médico cirujano por la UPAEP de Puebla. Es especialista y además tiene una maestría en homeopatía por el IESP en Puebla. Además, un diplomado en enfermedades oncológicas en la misma institución, un diplomado en inmunología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un diplomado en medicina interna en la misma institución, un diplomado en ciencia curativa germánica en el IEPS y es además docente en la maestría y en la especialidad de homeopatía de este mismo instituto desde hace 9 años. El día de hoy él nos va a compartir un tema muy interesante, muy completo, sobre el nuevo abordaje homeopático en artritis reumatoide en base a lo que es el conflicto emocional según Hammer. Y también nos trae un ejercicio, un caso clínico donde nos va a precisar cómo es que esta medicina germánica puede ayudar a hacer un desbloqueo ante esta situación de patología. Bienvenido, estimado amigo Allen. Ahora sí, te cedemos el uso de la voz y de la pantalla. Muchas gracias. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver. Sí, perfecto. Perfecto. Como bien lo dijo Antonio, el nuevo abordaje homeopático en artritis en base al conflicto emocional según Hammer. Fíjense que estamos acostumbrados a tratar pacientes de artritis, pero yo les voy a dar un abordaje que hacemos en el IES Puebla, escuela a nivel maestría y especialidad, que me ha dado muchísimo resultado. Y la verdad es que es lo que estamos haciendo. Antes hacíamos las cosas como las hacía Proceso Sánchez. Ahorita ya hicimos algunos cambios y es más directo la curación de nuestro pacientito y muchísimo más rápido. Vamos a hablar de todo esto: definición, errores, si es tratable, el conflicto, el tratamiento y un ejercicio al final. Fíjense que la definición de artritis, trastorno inflamatorio, como ustedes saben, afecta las articulaciones, puede dañar distintos sistemas: piel, ojos, pulmones, corazón y vasos sanguíneos. Sabemos que es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmuno ataca por error los tejidos del cuerpo. Esto es bien importante. Es lo que nos han enseñado, que nuestro sistema inmune se vuelve loco, y dejen de utilizar esa palabra, y nos ataca a nosotros mismos, pero la realidad es que bien Hammer descubrió científicamente, en base a tantas tomografías que hizo, que no es que se vuelva loco el sistema inmune y nos ataque. Empieza la artritis reumatoide por un conflicto biológico, una emoción, un sufrimiento de la que vamos a hablar más específicamente. Cada enfermedad
es causada por un diferente conflicto y está muy, muy bien comprobado. Afecta al revestimiento de las articulaciones, muchísimo dolor e hinchazón, erosiones y al final deformidad. De acuerdo con el INEGI, se calcula, fíjense que en México hay más de 1 millón de personas que padecen artritis y 3 de cada 4 son mujeres. ¿Por qué las mujeres sufren más de artritis que los hombres? Es por el conflicto. Les voy a adelantar que, como bien dice Hammer, el conflicto de desvalorización es el que causa la artritis, o el sentirse menos, o el sentirse inútil, o el sentirse despreciado, o la falta de confianza en que yo no valgo. Eso es lo que origina la artritis. Y este problema lo tienen más fuerte las mujeres, por eso les da más, porque nos han dicho muchísimas enfermedades es de causa desconocida. Todo lo que no entiende uno, dice, se volvió loco. Eso le llamamos enfermedad autoinmune. Se ataca a sí mismo el cuerpo, pero ¿por qué se va a atacar a sí mismo el cuerpo? No es lógico que nuestro organismo tan perfecto y tan maravilloso de pronto se ataque, ¿no? Mi mujer se volvió loca. No, es que algo le hiciste. No es que las personas se vuelvan locos. Tiene muchísima lógica con lo que dice Hammer y yo lo he comprobado muchas veces. No solamente yo, muchas personas que siguen a Hammer, la biodescodificación. Nosotros como homeópatas sabemos que primero es el conflicto o el sufrimiento y después la enfermedad. Ya sabemos que los factores de riesgo, las mujeres son más propensas, la edad, mediana edad, antecedentes familiares. Dicen que si un familiar tiene artritis, tú también, pero más que la herencia genética es que aprendes a sufrir como sufre tu papá o tu abuelo. Tabaquismo, sí, el sobrepeso también. ¿Es curable? Totalmente. Pero el tiempo de curación depende de muchos factores. Hay pacientes con incurabilidad. ¿Cuántos años lleva la artritis? Si lleva 2 o 3 meses, es rápido curarlo. Si el paciente lleva más de 10 años, va a tardar. Eso es bien importante que se lo expliquemos a los pacientes, porque si no lo entienden, van a decir, oye, doctor, ya llevo un mes y no me curo de una enfermedad de 10 años. Esto es lo más interesante de Enrique Gerd Hammer. El conflicto de desvalorización de sí mismo es el que causa la artritis. Ejemplos, ¿cómo lo encontramos cuando lo vamos a repertorizar? Empezamos a mente, luego la confianza, falta de confianza en sí mismo, la autodepreciación o el trastorno por sentirse despreciado en mente, trastornos por ser rechazado o por pérdida de la reputación. También está las ilusiones de que ella no es apreciada, ilusiones de que es despreciado. En el repertorio hay muchísimas rúbricas que nos ayudan bastante. Por cierto, es demasiado indispensable repertorizar a todos nuestros pacientes, porque cuando no lo hacemos, no tenemos tan fácil el alcance del Similium, que es el medicamento más exacto posible. A veces pensamos que sabemos mucho de materia médica y la verdad es que no es así. Cuando repertorizamos vemos que hay muchísimas mejores opciones que la que teníamos en mente. Entonces, hay que repertorizar. Signos y síntomas según Mayo Clinic. Aquí siempre les estoy dejando de dónde saqué la información. Articulaciones sensibles, calientes, hinchadas, es un síntoma. Otro, la rigidez articular, que empeora por la mañana y después de la inactividad, el cansancio, la fiebre y la pérdida del apetito, entre otros. Vamos a hacer esta repertorización a ver qué nos dicen. Fíjense, yo puse, me gusta mucho a mí repertorizar en generales, inflamación de las articulaciones. Así es como encuentras cómo te lleva a artritis, o dolor de articulaciones, o dolor reumático. Esas 3 rúbricas son más famosas. Y fíjense los medicamentos que nos aparecen aquí. Ledum, Brionía, Nux Vomica, Rustox. Vamos a hablar de varios de ellos. Y cuando ponemos todos los síntomas que les comenté, estos, más estos, está más completo. Muchos síntomas generales. Aquí ya sabemos que en homeopatía tenemos que ir a las emociones, que lo vamos a explicar más adelantito. Aparece Rustox, muy fuerte, Brionía, Sulfur, Calcaria, Licopodium, Belladona, Causticum y muchos otros. Tenemos un arsenal impresionante de medicamentos. Lo interesante es diferenciar cuándo le damos uno o cuándo le damos el otro.
Síntomas interesantes del conflicto de desvalorización, como lo dice Hammer. Fíjense, si agregamos la falta de confianza, que ya sabemos que es el conflicto que te origina la artritis, o el sentirse despreciado, rechazado. Qué interesante que sulfur aparece en número 1. Ahí aparece Natmur, un medicamento que es difícil encontrar. Triticum vulgare, el trigo debería ser muy común. Aurum, licopodium, pero sulfur cubre todo. Sulfur es el medicamento que más siente desvalorización, que más se siente menos, probablemente de toda la materia médica, como aquí estamos viendo. Es demasiado fuerte y sufre mucho de artritis y también se cura mucho con sulfur. Y bueno, aquí también ya agregamos algunos generales, algunos de falta de confianza, y también aparece sulfur, impresionante, como número 1 cubriendo todas las rúbricas. Aquí está Lycopodium, Natmur, Aurum, Bryonia, que la verdad también son excelentes. Bueno, vamos a hablar de otros medicamentos interesantes que el repertorio no toma en cuenta porque son pequeños, grandes remedios. Si se dan cuenta, híjole, vean, estos medicamentos que son famosos para artritis, cuando uno repertoriza no aparecen, pero son indispensables. Guaiacum officinale, Rutagraviolens, Caulophyllum, Colchicum, Angostura vera, Ledum y Rhododendrum, que vamos a hablar de ellos, y también vamos a hablar de los que tienen mucho más síntomas, los famosos policrestos, Rustox, Bryonia, sulfur y calcárea, que son unos monstruos enormes por la cantidad de síntomas que tienen. Y medicamentos indicados en artritis de los que no vamos a ver por falta de tiempo porque son demasiados. Lycopodium, Belladonna, Causticum, Nux, Mercurius, Árnica, Natrum, Solanum dulcamare y Aurum metallicum, que también son muy útiles y también curan, por supuesto. Vamos a empezar con Guaiacum officinale en el tratamiento de la artritis. Un medicamento que es poco conocido porque es pequeño gran remedio. Esta planta tan bonita que estamos viendo. Y les voy a hablar de William Boerick, de lo que dice del guayaco o el palo santo. Acción en el tejido fibroso, en enfermedades de artritis, de reumatismo, de amigdalitis. ¿Sabes? Cuando damos tratamiento para las faringitis de repetición y se complica, se profundiza y empezamos con artritis. Por eso no hay que dar medicamentos que sean muy superficiales o recetas de cocina. En la sífilis secundaria, como estamos viendo aquí en la imagen de arriba, de mucho valor en reumatismo agudo, doloroso, secreciones muy malolientes, todo te huele feo, como el caso de Sorinum en los pies, de silicia, de sulfur, que todo apesta espantoso, nitricum ácido en la orina o benzoicum ácido. Olor sucio en todo el cuerpo, promueve la supuración de abscesos. Guaiacum, tenemos muchos, como Nux vomica, Mercurius, el mismo silicia, Epar, por supuesto, son famosos, pero aquí más específico, junto con artritis. Agravación por el calor, por el sol, la contracción de extremidades y la rigidez e inmovilidad, sensación que debe de estirarse el paciente. Este síntoma es muy interesante, no lo tienen muchos medicamentos. Y los mentales, que son más importantes, el olvidadizo, irreflexivo, la mirada fija, junto con la artritis, lento en comprender, está embotado, como el caso de varita carbónica, que es nuestro medicamento líder. En la cabeza, dolor reumático y gotoso, dolor desgarrante en el cráneo. Esto es bien importante, la nitidez. ¿Cómo es tu dolor? Ah, pues es punzante, te aprieta, desgarra, o arde. Es desgarrante. ¿Cómo agrava más? Por el frío, calor, humedad, lluvia. Por la humedad y el frío. Esto se lo tenemos que preguntar a nuestros pacientes siempre. No solamente nos vamos a quedar con un dolor de cabeza. Es un grave error que a veces cometemos. Y los dolores terminan en una punzada, especialmente en la cabeza. Dolores torácicos, articulaciones de costillas sobre todo, y la expectoración que aparece, dolores reumáticos en los hombros, brazos, manos, dolores de crecimiento, que eso es bien común, fosfórico máximo me ayuda, calcárea carbónica y fosfórica también, pinchazos en los glúteos, ciática, dolores desgarrantes, gotosos. Fíjense que ese dolor desgarrante se repite mucho en Guaiacum officinale. La rigidez inmóvil que es tan común. Dolor en el tobillo, se extiende a la pierna, causa cojera, articulaciones hinchadas dolorosas, y esta me gusta, dolores aguijoneantes, como lo que estamos viendo, una aguja, como si fuera acupuntura.
Sensación de calor en las extremidades afectadas. Peor por el movimiento, por el calor, el húmedo y mejora por la presión externa. Ok, ese es Guayacum. Vamos a hablar de ruta, que es esta hermosa planta amarilla que estamos viendo aquí. ¿Cómo es famosa ruta para quitar el dolor? Ella es efectiva. La comparamos a veces con Brionilla, con Rus, con Árnica, que es rapidísima. Les voy a hablar de Mateu Ratera. Indicaciones, lesiones en periósteo. Es un golazo ruta para estas lesiones de ligamentos y tendones, torceduras, dislocaciones, después de árnica y después de sinfitum en fracturas. Ese es un gran diagnóstico diferencial. Ya saben que cuando hay una fractura, sinfitum officinale es el rey, pero le puede seguir muy bien ruta graveolens. Fracturas abiertas y complicadas, ahí tenemos una gran opción. Retardo en la consolidación de fracturas, sinfitum es mejor opción. Molestia y alteración de la visión por sobreesfuerzo ocular y el prolapso rectal por sobreesfuerzo. Lesiones traumáticas de huesos y de periósteo, erosiones que llegan al hueso, los ligamentos y tendones que tienen lesiones, torceduras, agravan por el menor esfuerzo, cojera, debilidad dolorosa después de torcedura, pies planos, este es interesante, en ruta, pies planos, intentan agarrar algo y se les caen las cosas de que tienen dolor y que tienen deformidad en ruta, dolor por estiramiento de los tendones, el tendón de Aquiles es el que sufre más. Fíjense que Anacardium orientale, Natrum carbonicum, cómo sufren de los tendones, sobre todo Anacardium, que ya saben que tiene dos personalidades, el bien y el mal, y que se desdobla. Así también los tendones, el tendón une el hueso con el músculo, y Anacardium como ruta, el no poder unir dos partes es cuando se lesionan. Eso me parece muy interesante en Anacardium, la relación del desdoblamiento de la personalidad con la ruptura de un tendón. Retardo en la consolidación de fracturas, inquietud dolorosa en las partes que se apoya, dolor como si le hubieran apaleado. Ese también me gusta, es que así dicen los pacientes. Doctor, es que parece que me dieron de golpes, que me agarraron a palos. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con pirogenium y rustox, cuando cambia frecuentemente de posición, cuando está estirado. Empeora acostado, peor por frío, húmedo. Característico, el dolor empeora colgando la extremidad afectada, como estamos viendo aquí, y mejora al mantenerla levantada. Por eso les puse la imagen para que no se les olvide. Ruta graveolens mejora al mantener levantada la extremidad. Vamos a hablar de Caulophyllum. Fíjense qué bonita planta. En mi vida la he visto en la vida real, en algún bosque. Qué bonita y qué interesante. Es como una bola azul perfecta. Caulophyllum. Me gusta muchísimo. William Boric dice que es un medicamento más para mujeres. Acuérdense que la artritis es principalmente en mujeres. Falta de tonicidad en el útero. Durante el parto, cuando los dolores son deficientes. Paciente agotada, temerosa. Afinidad por articulaciones pequeñas. Rigidez extraordinaria. Por eso lo puse con rojo. Pero sobre todo del orificio uterino. Así como estamos rígidos de las articulaciones, también tienen rigidez en el útero. Dolores espasmódicos y severos que van en todas direcciones. Se estremecen, falsos dolores, espasmos durísimos. Dolores tironeantes, también erráticos, en pequeñas articulaciones, sobre todo en las manos. Dolor en muñecas, cortantes. Al cerrar la mano es un dolor exagerado. Caulophyllum es la opción. Y esos dolores cambian en lugar cada pocos minutos. Vamos a hablar de Colchicum autumnale, otra planta maravillosa. Qué hermosa es esta planta, de color morado. Y esa sí es muy famosa y muy común. La utilizan a cada rato para problemas de articulaciones y de gota. William Boric dice que afecta marcadamente al tejido muscular, periósteo y las membranas sinoviales. Un poder específico en los ataques de gota. Todo el mundo, oye, ¿qué le doy a un paciente de gota? Luego tenemos en la mente a Colchicum. Pero tenemos que tomar en cuenta siempre los mentales para que no se profundice la enfermedad. Parece ser más benéfico en afecciones crónicas, en donde las partes están rojas y calientes, como en la gota, que está hinchado, como vemos en la imagen. Un dolor desgarrante, como el de Causticum, pero al anochecer y por la noche. Por el tacto,
Tropezar con los ortejos le lastima excesivamente. Oigan, ¿quién no se ha golpeado el dedo pequeñito en la cama, en la esquina? Es un dolor exagerado, es un dolor insoportable. Ojo que cuando te golpeas, les voy a poner un ejemplo, hay que advertirle al paciente, sobre todo en el caso de árnica, que te quita el dolor rapidísimo. Es un mecanismo de defensa del dolor que te dice, estate quieto, no te muevas. Si te estás moviendo mucho vas a empeorar. Y árnica, como quita el dolor fabulosamente, te puedes ir a correr y te puedes empeorar la lesión y decir, doctor, estoy peor. Yo en una ocasión le di árnica o montana a mi esposa cuando salió de la cesárea y le quitó impresionantemente el dolor, la hinchazón, las piernas estaban hinchadísimas, se las quitó, tanto que decía, wow, puedo caminar como si no estuviera. Oye, la habían operado un día antes y empezó a bajar y a subir escaleras y al otro día, por supuesto, que se puso peor. Y dije, árnica ayuda, pero también es peligroso si no le adviertes al paciente que no debe de hacer graciosadas porque no está sano, solamente se te quitó el dolor y eso hay que tomarlo en cuenta y tenerlo bien en la cabeza. Adviértanle a sus pacientes, en el caso de árnica, que se lo van a dar, se le va a quitar el dolor, pero no va a estar bien. Si está caminando, se rompe el músculo, se rompe el ligamento y la paciente te va a reclamar y va a decir, estoy peor, doctor. Y entonces le vas a decir, te lo dije. Entonces valoren mucho cuando tomar árnica. Cuando yo me golpeo, no tomo árnica, me quedo con el dolor porque sé que si se me quita, me voy a correr y me voy a empeorar. Siempre hay gran postración en colchicum, frialdad interna, efectos de desvelos y estudios intensos. Qué interesante síntoma. Malos efectos por supresión del sudor. Me encanta. Sacudidas como por electricidad a través de la mitad del cuerpo. Y es que los pacientes llegan y dicen, doctor, siento toques eléctricos por todo el cuerpo. Colchicum lo tiene, pero también la plata. Nitricum acidum, Argentum nitricum y Argentum metallicum sienten ese toque eléctrico por todo el cuerpo. Y los pacientes cuando lo dicen, nos sorprendemos y decimos en la torre, yo nunca me dijeron que había dolor por toque eléctrico. Pues no, electroshocks antes era tortura, pero ahorita lo mencionan. Y ahorita ya es terapia. Ayer me dijo un paciente, es que fui a unos electroshocks que me estaban dando en terapia. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sueños de ratones. Y acuérdense que Calcare le tiene un pavor tremendo a las ratas y a los ratones. Dolores agudos que bajan por el brazo izquierdo, dolor desgarrante en extremidades, aguijoneantes, como en el caso de Silicia y el caso de Espigelia, alfileres y agujas, ya ven que le tienen pavor Silicia y Espigelia a los alfileres. Pero bueno, aquí así siente el paciente, que le entran agujas en los puntos de los dedos y están entumecidas o con hormigueo. Dolor en la cara anterior del muslo, reflejo plantar derecho abolido, por eso les puse la imagen. Esto no lo hacen. No tienen el reflejo plantar, está abolido en colchicum, es un gran diagnóstico diferencial con los demás. Extremidades débiles con cosquilleo, dolor peor al anochecer, eso es importante, al anochecer y en cálido. Cosquillo en uñas, hinchazón edematosa, como estamos viendo, frialdad de piernas y pies. Y aparte la gota, pobre paciente. Inflamación del ortejo mayor, lo famoso que es colchicum en gota, no tolera que lo toquen o que lo muevan como árnica. Ok, vamos ahora con angustura vera, otro famoso en artritis. Se ofende muy fácil, dice Vignovsky. Acuérdense que el medicamento que más se ofende fácil de toda la materia médica es tuberculinum bovinum y carcinosinum, con 4 puntos de intensidad cuando los repertoriza, son número 1. Pero bueno, angustura también se ofende fácil. Es hipersensible, el menor motivo lo irrita, lo ofende, explota, te grita, tímido, pusilánime, asustadizo, falta de confianza en sí mismo. Dice Vignovsky que es malhumorado, descorazonado como anacardium, extrema excitación, alegría, vivaz mental más en la tarde. La caries en los huesos largos, con úlceras muy dolorosas. Esto de úlceras dolorosas es una característica de angustura que lo diferencia,
que penetran hasta la médula ósea. Imagínense el dolor, especialmente en personas que se ofenden muy fácil, es la gran diferencia, y tienen un intenso deseo de café. Si se ofenden muy fácil, probablemente también sientan lo que dice Hammer, el me siento menos, me siento no valorado cuando me ofenden, y ahí empieza la artritis. Tétanos traumático, angostura vera, tenemos buenos medicamentos como Ledum, como Hipericum, que es una belleza en el tétanos. No sé si a ustedes les he comentado, pero yo tuve una lesión por una mordida de una araña y la pierna se me puso negra. Digamos que el 70% de la pierna se me puso negra, no de otro color. Y empecé con movimientos espasmódicos, incontrolables e involuntarios. Me estaba tomando en ese momento Nux Vomica y dije, Nux Vomica me va a curar. Y no, al otro día empecé con la otra pierna. Y dije, en la torre ya me dio, si no tétanos, algo, una enfermedad grave me va a dar. Eso cualquier persona se va al hospital, lo internan y les va como en feria, ustedes bien lo saben. En ese momento yo bajé por Ledum Palustre, me tomé una dosis, en la noche otra, al otro día otra. A los 2 días yo estaba mejor en un 60, 70%, porque también tenía fiebre, también tenía náusea, también tenía un dolor exagerado en todo el cuerpo. Y Ledum me alivió en 3 días. Impresionante Ledum, que bien actúa cuando muerden esos animales y que se te pone negra la pierna. Es una belleza. Bueno, ahí está. También angostura sirve para el trismus, la quijada, los opistótonos, como estamos viendo en la foto, famoso en tétanos. Modalidades, peor a las 15 horas, por tocar las patas afectadas, por tomar leche caliente, moviendo, levantando los brazos, mejor por aplicaciones frías, acostado al lado izquierdo y por el reposo. Gran cansancio, sobre todo en los muslos, rigidez y tensión en los músculos, articulaciones con sensación de lastimado como por golpes, igual que árnica, calores con sudores y ansiedad, dolor en las mejillas como el trismus, dolor en articulaciones temporomaxilar y en los maceteros, como cansancio por haber masticado mucho, dolor en los músculos temporales al abrir la boca y trismus, mejillas y labios cianóticos, exostosis en el maxilar inferior, odontalgias, fíjense, los odontólogos aquí lo podrían ocupar bastante bien por frío local, dolores en las rodillas con crujidos, dedos fríos, dolor en miembro al caminar y la parálisis inminente de las piernas con temblor en los pies. Ese temblor, esos espasmos como que les comentaba de Ledum. Dolores desgarrantes en los huesos, peor en reposo por esfuerzo y presión, mejor por extensión y el frío. El frío mejora mucho, angostura vera. ¿Se acuerdan que el Ledum es friolento, pero mejora con el frío? Angostura mejora también por aplicaciones frías. Aquí está el famoso Ledum que les comentaba hace ratito. Cómo estoy enamorado de este medicamento porque me salvó de una enfermedad grave. Ledum Palustre es una verdadera belleza en urgencias. Mentales, dice Vigenovsky, deseo de soledad, misántropo, tímido, o sea, odia a la humanidad. Eso es misántropo, lo contrario a filántropo. Malhumorado, con tendencia a la ira y a la rabia, odia a sus compañeros o que tengan iniciativa y quiere deseo de venganza, como natrum muriaticum, como netricum acidum. Es uno de los principales para el reumatismo, para la gota, para los dolores punzantes, desgarrantes o pulsátiles. Esta diferencia hay que hacerla porque el paciente no es un dolor punzante, o sea, que te clavan como un cuchillo, pero pulsátil es como que pulsa, ¿no? El corazón que pulsa, que pulsa. Asentado en las articulaciones, sobre todo las pequeñas, tienen alrededor nódulos o tofos que duelen y crujen por el movimiento. Dolores que cambian de sitio, saltan rápidamente de una articulación a la otra, siempre desde abajo hacia arriba. En el mismo sucesivo ataques comienza en los pies. Agravan de noche, el movimiento los agrava, el calor de la cama les es intolerable, se destapa, mejora por el frío local. Esto es lo más característico, es friolento y se mejora por el baño frío o por lo helado en el lugar que te duele. A pesar de que las articulaciones están pálidas e hinchadas y están frías al tacto. Principal medicamento en picadura de insectos, sí, lo he comprobado. Mordeduras, ratas, arañas, heridas
punzantes, con objetos puntiagudos, como clavos. Adiós tétanos, no tiene por qué haber tétanos en nosotros que somos homeópatas y que tenemos una gran variedad de medicamentos que lo curan. Y con medicina de farmacia la verdad es que nos volvemos locos. El mejor preventivo en la profilaxis del tétanos o aún en su tratamiento, cuando hay heridas por clavos, herida fría como hielo, espasmos, lo comprobé, esos espasmos incontrolables, involuntarios, inclusive que llegas a convulsiones tónicas, como estamos viendo aquí en la imagen, útiles en los efectos del suero antitetánico, traumatismos por golpes, un golpe en el ojo, dicen que el Ledum es mejor que árnica, cuando se te pone así de negro, y efectivamente, ¿cómo ayuda Ledum palustre para esa equimosis dolorosa? Te la quita rapidísimo. Impresionante la velocidad. Yo tenía el 70% de mi pierna negra y a los 2 días había bajado tal vez a un 20%. A los 4 días ya no tenía nada. Esa equimosis. Mucho calor, prolongados sudores en pies y manos, la gota, por supuesto, los tofos que duelen y crujen. Fíjense, estas manos deformadas del Ledum se localiza en rodillas, tobillos, pies, en el dedo gordo sobre todo. El dolor es ulcerativo, peor al caminar y de mañana, dolores ascendentes. Dolores desgarrantes se agravan en la noche y por el movimiento y por el calor de la cama y mejoran por el frío local. Las articulaciones ya saben que duelen demasiado. Sientes gran cantidad de arenillas rojas cuando el paciente sufre menos. Reumatismo en los hombros y codos, peor por el movimiento y dolores en las manos. Fíjense que esto de dolor se repite a cada rato. Les voy a platicar algo que es muy interesante. Se los voy a adelantar. Ojo con esto. El dolor es un mecanismo que nos dice, estate quieto. Y como bien me abrió los ojos Hammer, cuando un paciente tiene dolor, es porque está en la fase de curación. Y eso no lo sabemos muchos homeópatas y pensamos que le dimos el medicamento exacto a nuestro paciente, nos habla a los 3 días y nos dice, doctor, tengo más dolor. Y decimos, en la torre, me equivoqué. Y el paciente te reclama, oye doctor, tengo más dolor, ¿cómo es posible? Si fui contigo para que me curaras. Esto tenemos que advertírselo a nuestros pacientes, tenemos que anotarlo con rojo los que le voy a decir porque es algo tan grande como los síntomas exonativos. Sabemos que la gripa es buena noticia, que el orinar un poquito más, todo lo que sale de nuestro cuerpo es buena noticia, pero el dolor que sea buena noticia, y es que nos han enseñado, vamos a dejar de compartir pantalla tantito, nos han enseñado que cada vez que hay dolor, nos tenemos que drogar con algún medicamento para no sentir dolor. Pero esto no es tan cierto como pensábamos. Les voy a poner un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes. Cuando van a hacer pesas, los pacientes al otro día sienten mucho dolor. Pregúntenle ustedes al que hace pesas y les va a decir, si hay dolor, hay músculo al otro día. Les encanta sentir dolor. Ojo con esto. Los que hacemos ejercicio y corremos 10 kilómetros, al otro día estamos bien embarados. Nos duele todo el cuerpo. Entonces podemos concluir que el dolor es malo porque al hacer ejercicio hay dolor. No, el ejercicio es bueno. Entonces, ¿por qué nos causa dolor? Eso es esa pregunta que les acabo de decir, este comentario, más bien, hay que razonarlo y explicárselo al paciente. El que es inteligente lo entiende. Hay dolor, hay edema o hinchazón, porque las células de nuestro cuerpo están trabajando a marchas forzadas para reparar las estructuras dañadas. Cuando bajamos el dolor con un analgésico, bajamos la inflamación y se baja la reparación. Eso se lo explico al paciente y lo entienden. Dicen, wow, yo no sabía eso. Entonces, entre menos analgésicos te tomes, más rápido te curas. Cuando uno toma demasiado analgésico, nunca se cura. Entonces entendemos por qué el paciente que toda su vida está con analgésicos siempre tiene artritis y le dicen, nunca te vas a curar, esta enfermedad es incurable. Precisamente porque yo estoy durmiendo con ese analgésico las células que me están reparando. Me tomo mi analgésico y las células se duermen. Ya no trabajan. Entonces, el dolor es en la fase vagotónica.
o sea, la fase de reparación. Cuando el hueso se está lesionando y se está formando una artritis, cuando el hueso se está formando una osteoporosis, no hay dolor, no hay molestias, no hay síntomas. Los síntomas empiezan cuando se repara. En ese momento vas al médico y te diagnostica alguna enfermedad de hueso. Explíquenselo a sus pacientes. Número 1, que el dolor es buena noticia. Que cada vez que tenga dolor diga, me estoy reparando. Yo hasta se los anoto. Y el paciente lo entiende y duele y dice, el doctor me dijo que me estoy reparando, no pasa nada. ¿Hay más dolor? El doctor ya me lo explicó. Entonces, ya no van a abandonar el tratamiento y no van a pensar que tú los empeoraste. Se van a dar cuenta que vamos por buen camino. Dicho esto, que quiero que es lo que más les quede claro de toda esta explicación para que hagamos las cosas correctamente y no cambiemos el medicamento homeopático porque nos vamos a equivocar y vamos muy bien. No la reguemos. Vamos a continuar con la exposición. Hice mucho énfasis en esto porque de verdad que me interesa demasiado que lo comprendamos y eso es lo que dice Hammer y lo he comprobado varias veces. Ok, vamos a continuar. La hinchazón ya lo dijimos, el dolor intolerable, buena noticia, no pasa nada. Yo tuve un dolor por una lesión, un esguince de hombro, 9 meses. Me dolía y me dolía, estaba tomando un medicamento indicado, pero no se me quitó 9 meses, era fuerte la lesión. Pero al doler, yo decía, es buena noticia. Si el paciente no sabe esto, se desvaloriza. ¿Y qué pasa si se desvaloriza? Ya lo dijimos, aumenta la enfermedad ósea, aumenta la artritis. La desvalorización es lo número 1 para que empeoren los huesos. Que no se desvalorice el paciente. Yo le pongo en la parte de atrás. Tienes que repetir y tienes que decretar si valgo y si importo. Si tu papá te hace menos, eres un inútil, eres un tonto, no sabes nada. No. Tienes que repetir diario si valgo, porque toda tu vida te acostumbraste a lo que te decía tu papá. Soy un tonto y no valgo. Y empeora el dolor de huesos. Hay que revalorizar al paciente para que se alivie muchísimo más rápido. Tú le dices esto, más la homeopatía, es un golazo, se alivia en tiempo récord. Mucho prurito en los pies del ledum. Vámonos con Rhododendron. Siempre está muy alterado y nervioso antes de que estalle una tormenta, cuando la presión atmosférica está muy baja y la electricidad elevada. Gran miedo a las tormentas como fósforo. A Sepia le encantan las tormentas. Rhododendron es muy olvidadizo. Se le van las ideas, se olvida de lo que ha dicho o que va a decir y olvida de lo que está hablando, como varita carbónica, cómo tiene olvidos, fosfóricum acidum, anacardium, cómo tiene, hasta licopodium y fósforo tienen muchos olvidos. Delirio con visiones terroríficas, malhumorado, indiferencia, con miedo o aversión a toda clase de trabajo. Agrava por el tiempo húmedo, como dulcamara, como calcárea carbónica, como tuberculinum, y por el viento o por el tiempo ventoso. Mejora después de las tormentas, en tiempo estable, en movimiento mejora o caminando mejora. Los dolores se van de adentro a afuera, agrava por el reposo, sentado, parado cuando escribe. Odontalgias cada primavera y otoño. Inflamación de los testículos es muy fuerte con 3 cruces, Rhododendron, especialmente el derecho, supresión de una blenorragia, dolor en los testículos como si los trituraran. Hidrocele más del lado izquierdo, interesante síntoma de Rhododendron. Dolores neurálgicos o reumáticos en extremidades, son tironeantes, sobre todo en las superiores y la derecha. Dolores que parece que los sintieran el periósteo o los huesos. Imagínense tan fuerte es el dolor. Inflamación aguda en las articulaciones, salta de una articulación a otra, eso es lo interesante de Rhododendron. Salta de un hueso a otro, cambia el tiempo y hay dolores, especialmente en la noche, especialmente reposo, por tiempo tormentoso, mejora por el movimiento y por micciones abundantes, reumatismo crónico en pequeñas articulaciones, dolores en las muñecas, mejoran estirando el miembro, gota con depósitos o nódulos fibrosos en el dedo gordo también, como si la sangre no circulara en los brazos. Sensación de dislocaciones de las muñecas, calor en las manos, aún en tiempo frío, excesiva frialdad de los pies,
aún en un cuarto caluroso, lo que es algo raro, dolor en el tendón de Aquiles y al caminar. Ok, tratamiento homeopático en cuanto a la similitud de síntomas. Estos que acabamos de ver son muy famosos para artritis, pero a veces los usamos como recetas de cocina. Y estos son más específicos, son más grandes, son policrestos, tienen muchos síntomas mentales que siempre vamos a preguntarle a nuestro paciente cuál es su conflicto emocional antes de que tuviera artritis y nos dice que fue hace 5 años que empezó con la artritis. Nosotros le preguntamos, antes de que tuvieras la artritis, ¿qué problema o conflicto emocional tuviste? Ah, pues es que mi papá quería más a mi hermano. ¿Cómo te hacía sentir eso? Ah, pues me sentía menos, me sentía no valorizado, odio a mi papá desde ahí. Esos síntomas vamos a ocupar para darle el mejor medicamento y curarlo de la artritis. Fíjense que es muy completo Rustox, prionía, sulfur, calcárea, sobre todo estos 4, tienen demasiados síntomas. Los que vimos de artritis que son comunes y, por supuesto, algunos particulares. Entonces, estos medicamentos son más fuertes para los síntomas mentales. Todos los medicamentos que bebemos cubren los síntomas físicos y generales de la artritis. La gran diferencia la hacemos en la individualidad en cuanto al conflicto emocional, es decir, los síntomas mentales, que son los reyes. Nosotros los sabemos muy bien en homeopatía. Empezamos con Rus, que es un grande, estupendo, fabuloso medicamento, indicado en artritis y debe de haber las siguientes características. Número 1, predisposición reumática que puede presentar tempranas deformaciones articulares y esguinces. Número 2, incapaz de la calidez, no solamente física, estás frío en los huesos, también la frialdad es emocional. Eres frío con tus seres queridos y eso se manifiesta en los huesos. Número 3, rígidos a nivel mental, con ideas fijas, incapaz de relajarse, inflexible y rígido todo el tiempo, como arsénico. No cede fácilmente. Esa rigidez también lo hace tener artritis. 4, conviene en todos los casos de reumatismo crónico, dice Kent. 5, trastornos por pérdida monetaria y tristeza por reveses de la fortuna. Esto es demasiado importante. A veces no sabemos que Rus le afecta tanto el dinero, pero en una ocasión repertoricé todos los síntomas que tienen conflictos de dinero, como trastornos por pérdida monetaria, trastornos o tristeza por reveses de la fortuna, ambición aumentada, etc. Y Rustox me salió en número 1. Probablemente sea el medicamento que más tiene problemas cuando pierde dinero o cuando necesita más, se enferma. Con los cambios de tiempo se siente desdichado, infeliz, desalentado y desesperanzado, dice Vitulcas. Las enfermedades de este remedio se presentan con frío húmedo. Tiene sufrimiento doloroso, inquietud en miembros, eso es bien común. Rustox es el medicamento número 1 para la inquietud en niños. No hay quien le gane. Son los niños más inquietos y a veces no lo sabemos. Pensamos en tuberculinum, en taréntula hispana, pensamos en sulfuricum ácido, en dulcamara, en yodum. Pero el repertorio dice que inquietud en niños tiene 4 puntos de intensidad Rus. Mejoría por el movimiento, dice Kent. Ya sabemos que al principio del movimiento duele y después de calentar se quita el dolor. Agrava en reposo al comenzar a moverse, pero va mejorando a medida que el movimiento prosigue. Este síntoma es muy interesante y probablemente sea el más famoso de Rustox. En la noche agrava, antes de una tormenta, la lluvia por mojarse y en invierno. Vean la foto. Esto es típico de los pacientes RUS. Es que cuando me levanto, ¿cómo duele? Y ya que empiezo a calentar la articulación, se me quita el dolor. Con esta foto no se les va a olvidar. Para los efectos o consecuencias agudos o crónicas de esfuerzos desacostumbrados de músculos. No corro 10 kilómetros y hoy los corrí. Especialmente por levantar cosas pesadas, por estirarse mucho para alcanzar algo alto, torceduras, bañarse en el río. Desde que me fui a bañar al mar helado, me enfermé. Artritis, reuma con rigidez dolorosa, peor descansando, dolor en hombro izquierdo, inquietud en extremidades, en el caso de Parkinson, también mercurio solubilis, también plumbum, alumina, qué buenos medicamentos para esos temblores de Parkinson. Cara hinchada, roja, caliente, ojeras azuladas,
dolor como calambre en la articulación temporomaxilar, crujidos al masticar, luxación fácil al bostezar. Ese síntoma es interesante. Al bostezar, una luxación impresionante. Pesadez cervical, lumbar y sacra cuando estás sentado. Traumatismos de columna vertebral es famoso como cilicia por esfuerzos o levantar pesado, rigidez dolorosa de espalda, impulsado a moverse o dar vueltas. Le es casi imposible pararse si está mucho tiempo sentado. ¿Cómo se sufre con esos dolores al pararse? Es un dolor exagerado. No tomen tantos analgésicos, solamente si... ojo, bueno, ahorita les voy a hablar de los errores comunes y cómo tenemos que ir disminuyendo poco a poco los analgésicos. No los vamos a quitar de golpe, porque el paciente está drogado y la crisis de abstinencia es peor. Nadie soporta tanto dolor. Reumatismo agudo crónico, dolores desgarrantes en tendones, dolores en miembros superiores, sobre todo el lado izquierdo. Brionía alba, otro famosísimo y maravilloso, indicado en pacientes con las siguientes características. Número 1, disturbios desarrollados lento, de un modo agudo siempre. O sea, la artritis se me originó, pero después de años, pero tuve una gripa. Ahí viene una agudización miasmática. 2, soledad e inseguridad. Dice Vitulcas que en el bienestar económico, ¿cómo hace sufrir a Brionía? Igual Rus, ¿cómo sufren por el dinero? 3, delirio, hablan de negocios, sueñan con el negocio, tienen un miedo a ser pobres exagerado. Nadie les gana en este síntoma, ese miedo a la pobreza y después que empiezan con la pleuritis y que se agarran el pecho con las dos manos, seguro es Brionía y los va a curar. Aquí en COVID, con esos síntomas, era un golazo. 4, es muy materialista como Floricum acidum, posesivo, miedo a la pobreza exagerada, ansiedad por el futuro. 5, no quieren ser molestados, quieren estar tranquilos. Este síntoma tiene 4 puntos de intensidad en el repertorio, es muy alto. Y quiere estar tranquilo. En mente le pones tranquilo y pone quiere estar. Es muy fuerte, quieren estar en paz, que nadie los moleste. 6, se sienten sin apoyo y con un sufrimiento muy grande. 7, trastorno por ser despreciado. Está muy claro que el sentirse menos o no valorado afecta al hueso. Brionía y Gelsemium son número 1 para este síntoma, con 4 puntos de intensidad. Cólera, cuando las cosas que quieren son rechazadas o sentirse no valorado. Brionía, camomila, cina, creosotum, vanila, son los únicos que tienen este síntoma. Coraje, cuando las cosas que quieren son rechazadas. En reumatismo es fabuloso, en el dolor, dolores fijos y continuos. Esa es una característica. El dolor no para, es fijo y continuo. Se presenta después de haberse resfriado. Ahí agrava mucho el dolor. Afección común a pleura, peritoneo y pericardio. Una pleuritis que se agarra el pecho con las dos manos y que tose y que es un dolor desgarrador y que al toser despacito duele menos por agarrarse fuerte el pecho o con la presión que mejora, es característico de Brionía. Pregúntale, seguramente tendrá algún problema económico. Embotamiento mental, agrava al menor movimiento mental o emocional, quiere estar tranquilo. Gran sed de grandes cantidades de agua es muy común. Agrava por el leve movimiento, por el calor a las 9, por tos, por el ejercicio, clima cálido, luz y ruido. Mejora por la presión, recostado sobre el lado dolorido y reposo absoluto. Apenas llegó un paciente, apenas en este año, un amigo que venía con una apendicitis tremenda, venía en el carro y con un dolor exagerado. Llegó al consultorio muriéndose, se sentó y se estaba presionando el apéndice, decía que mejoraba con esa presión. Tenía problemas de dinero precisamente y en apendicitis es una urgencia. Le di su Brionía alba porque empeoraba con el movimiento del carro, mejoraba con el reposo, tenía problemas económicos. Le dije, vete al hospital. Y se fue tomando la Brionía cada 10, cada 15 minutitos. Fue por dinero a su casa primero, luego fue al hospital, todo eso, 2 horas y media, llegó a urgencias, lo exploraron y le dijeron, oye, pero esto no es una apendicitis, ya no tienes tanto dolor. Dice, pues no, ya se me está quitando. Lo dejaron 2 horas más en observación y le dijeron, ya vete a tu casa. Probablemente el médico se equivocó, no era una apendicitis, era una apendicitis, tenía
los síntomas, pero Brionía alba es una maravilla en esas urgencias específicas. Siempre que haya una urgencia, denles el medicamento indicado y mándelos al hospital. Probablemente cuando lleguen ya estén mejor. Sensación del vientre como si fuera a tener diarrea, distensión dolorosa del vientre, en apendicitis, uno de los remedios más importantes. En peritonitis también, hepatitis, dolor en el hipocondrio derecho, peor por sacudidas y movimientos del auto cuando vas al hospital. Cólico hepático, de los mejores, peor al tocarlo. Así como bien, estamos viendo en la imagen, no aguantan el dolor, quieren estar acostaditos, quietecitos, agarrándose la parte afectada. Afecta membranas serosas, sobre todo del periodo exudativo, las mucosas están muy secas, eso es bien fuerte. Saca la lengua, está como lo estamos viendo en la imagen, bien reseca. La piel está reseca. Dolor de espalda reumático al toser, dolor lumbar al darse vuelta en la cama, casi imposible. Debajo del omóplato izquierdo, la rigidez dolorosa en la nuca, calor en las palmas, artritis con dolor, enrojecimiento e hinchazón, dolor en extremidades, durante la fiebre y la gripa, eso es bien común. Al moverse dolor reumático en tiempo frío, la ciática, que si te mueves no lo aguantas, rigidez en el codo, rigidez en la rodilla, piel caliente, temblores constantes en brazos, los calambres en las pantorrillas. Vámonos con sulfur, uno de los medicamentos, yo creo que es el medicamento más poderoso, más fuerte, más intenso de toda la materia médica. Yo le digo a los alumnos y a los colegas, sulfur, traten de darlo siempre en LM, siempre en 0/6, 0/12. Una vez mi familia y yo, todos, tomamos sulfur porque me gustaba en aquel entonces desparasitarme con sulfur, más que sina, más que con teucrium, más que con espigelia. Cuidado, por favor. Era algo que hacía frecuentemente. Pero lo dejé de hacer porque esa vez tomamos 2 dosis, 5 personas, y 3 de nosotros experimentamos unas pesadillas espantosas. Se lo he dado a pacientes a centesimal y actúa tan rápido y tan fuerte y tan intenso que empiezan con vi un paciente con psoriasis, estaba bien indicado sulfur, y a los 2 días empezó con una fiebre de 40 grados, ya se quería ir, le expliqué, se quedó conmigo, le cambié a sulfur 0/6 y nos fuimos suavecito, sin grandes crisis curativas. Entonces sí les recomiendo ampliamente que pueden utilizar cualquiera que en centesimal, pero sulfur no lo utilicen en centesimal, siempre en 0/6, porque es un medicamento muy poderoso. O 0/12, ¿no? Pero siempre en LM. Características de sulfur: vida sedentaria, no hacen ejercicio, se dedican al estudio, meditación. El filósofo andrajoso. 2, viven en el desorden, desarreglos, suciedad y el egoísmo. 3, se considera el hombre más grande sobre la tierra, necesita reconocimiento y si no lo obtienen, desvalorización. ¿Qué pasa? ¿Con sentirse menos? Enfermedades de articulaciones. 4, teoriza siempre con su mente ocupada. 5, erupciones o descargas suprimidas que agravan en articulaciones. Ojo, es que tiene un problema de piel. Le doy sulfur. ¡Pum! Se empeoró y ahora tiene artritis. Tú como homeópata se lo provocaste porque no fuiste a los mentales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. 6, trastornos por ser rechazado. 7, disgusto de su propio cuerpo. Le parece que él mismo está feo, se desvaloriza. Otra vez, enfermedades de hueso. 8, trastornos por pérdida de la reputación. Yo era un político importante, cambió el gobierno y ahora no soy nadie. Ardores en todas las partes, como arsénico y como fósforo, sediento, siempre bebiendo agua, como en la imagen. Agrava por la supresión, por el calor, los cambios, por estar de pie. ¿Cómo agrava sulfur? En las articulaciones, dicen, doctores, que estoy de pie, mejor me acuesto, porque me duele muchísimo todas las articulaciones. Por bañarse se agrava, por lavarse temprano, por las erupciones suprimidas, como agrava sulfur, mejor en clima cálido y seco, acostado del lado derecho y al aire libre. Dice Vignovsky, que es el más grande de los policrestos, y estoy totalmente convencido que así es. Sulfur es un remedio tan completo que es difícil decir cómo comenzar a describirlo.
parece tener semejanza con todas las enfermedades y el médico que comienza leyendo la patognesia debe pensar que no hace falta otro remedio, ya que la imagen de todas las enfermedades parece que la tiene sulfur. Impresionante el medicamento. Tiene muchísimos síntomas. Tensión lumbar al agacharse, sensación de debilidad o cansancio en la columna cuando está sentado también, sensación como si un ratón corriera hacia arriba por la espalda. Esta imagen va a hacer que no se les olvide este síntoma. Qué interesante es que un ratón te corriera hacia arriba por la espalda. Debe ser algo muy desagradable. Desviaciones de la columna como cilicia. El niño no sostiene bien la cabeza por marcada debilidad en los músculos del cuello, crujidos en vértebras cervicales, dolor de espalda peor por el movimiento, dolor cervical al toser, dolor lumbar peor al anochecer o al caminar, coxis dolorido al levantarse de una silla o al defecar, vértebras aplastadas, rigidez e hinchazón de las articulaciones con crujidos, dolores reumáticos y gotosos en las extremidades, peor por el calor, dolor reumático en el hombro izquierdo. A veces no conocemos que sulfur es tan espectacular para la artritis y es probablemente de los mejores medicamentos y que más curan. Calcárea carbónica es otro que también conocemos a veces poco, pero efectivo. Indicado en las siguientes características. Número 1, falta de confianza en sí mismo, la inseguridad, la autodepreciación, desean huevos o dulces o azúcar. 3, muchos miedos, más de 3 miedos pensar en calcárea, dice Jacques Lamotte. Les recomiendo mucho ese libro de homeopatía pediátrica. 4, agrava por tiempo frío y húmedo, como tuberculinum y dulcamara. 5, obesidad y enfermedades de glándulas endocrinas. Es fabuloso calcárea en las glándulas, en enfermedades sobre todo. 6, de niños llevaron una dura disciplina de padres. Qué bonito síntoma, cómo los reprimían. A cilicia, a calcárea y al licopodium tenían esa protección paterna excesiva o esa represión de papá. No hagas esto, no hagas el otro, pórtate bien, derechito, no hables. Siempre vivieron bajo la sombra de papá, reprimidos, se sentían menos. Eso los enferma. Faringitis de repetición, niños muy enfermizos, como no, por tanto miedo. Hammer dice que el miedo hace que se enfermen, sobre todo la faringe, vías respiratorias. Y ahorita en COVID, ¿cuántas personas no tenían miedo? Es la principal causa de enfermedades de vías respiratorias, el miedo. Y dice William Boerick que es el gran antisórico hahnemanniano, es un remedio constitucional por excelencia. La acción en la esfera vegetativa, nutrición deficiente. Acuérdense que calcárea hace que se absorban los nutrientes. Podemos tener una nutrición, vitaminas a cada rato, pero no se absorben. Con calcárea empiezan a absorberse. Es el síntoma llave de su acción en los ganglios, en los huesos. Aumento de la sudoración general, hinchazón de ganglios, eso es famosísimo de calcárea, un estado de cansancio por sobreesfuerzo, estimulante claro del periósteo, recaídas fáciles, dentición retardada, los dientes duelen mucho, espalda con dolor como por esguince, apenas puede levantarse el pacientito, dolor entre las escápulas, no puede ni respirar, reumatismo en región lumbar, curvatura en vértebras dorsales y la nuca tiesa. Dolores reumáticos, después de exponerse a la humedad, aguijoneos agudos, como si estuvieras dislocado, el pie húmedo, frío, como si llevara medias mojadas. Por eso les puse esta imagen. Calcárea carbónica siente que lleva medias mojadas todo el tiempo en la artritis. Buen síntoma. Rodillas frías, calambres en las pantorrillas, sudor ácido de los pies. Acuérdense que el olor es penetrante, igual de sorino, igual de silicia. Muy fuerte el de benzoicum acidum y nitricum acidum en la orina como olor a caballo. Debilidad de las extremidades, hinchazón, sobre todo de la rodilla, sudor en las manos, las nudosidades artríticas. Las plantas de los pies las siente desolladas, sobre todo en la noche, antiguas torceduras. Ok, vamos a hablar ahora de el abordaje homeopático de alto nivel, y sí les pongo esto de alto nivel para curar al paciente, en la mayoría de casos que son curables.
Uno, para dar el mejor medicamento homeopático, debemos de tomar en cuenta en la toma del caso el conflicto emocional. Siempre o solamente en una urgencia podemos dar otro medicamento. Pero las emociones, somos homeópatas. Acuérdense que nuestro objetivo es hacer mejores seres humanos y es la gran diferencia con la alopatía. Vamos a ver cuál es el conflicto. 2, no quitar de golpe los medicamentos alopáticos que toma el paciente. A veces desde hace mucho tiempo, cuando tienen corticosteroides, el paciente está totalmente drogado y ya sabemos que a la larga va a empeorar. Va a subir de peso, va a tener hipertensión, ya no se puede dar por las enfermedades que vienen por los efectos secundarios. Entonces, si tomaba el paciente, por ejemplo, una tableta en la mañana y otra en la noche de prednisona, pues vamos a darle una en la mañana y media en la noche. Vamos a decirle, como estás drogado, no sientes dolor, al bajarle la dosis va a sentir un poquito más de dolor. Y ya les expliqué que el dolor es muy importante para que se cure el paciente. Nos han enseñado que hay que drogarnos para no sentir dolor. Eso está muy mal. Explíquenselo a su paciente, por favor. Después, en un mes o en 2 meses, de 1,5 le bajamos otra media. Nada más tómate, por ejemplo, media en la mañana y media en la noche. A los 4 o 5 meses ya le quitaste el medicamento, pero es despacio, progresivo, paulatinamente. Si se lo quitamos de golpe, el dolor va a ser tan insoportable que el paciente no regresa. Dice, el doctor está loco. Es un dolor el más fuerte que ha sentido en toda su vida. Entonces, despacito, no pasa nada. Hay pacientes y enfermedades que sí podemos quitar de golpe. El ácido úrico, no hay problema. Las prevastatinas, todo lo que es para colesterol, triglicéridos. Se pueden quitar vitaminas, medicamentos naturistas, pero los que no se deben ser de golpe es la insulina para el diabético, los hipertensos, los antihipertensivos no de golpe, los corticosteroides. Vamos despacito, poco a poquito. Se irá disminuyendo la dosis poco a poco, explicarle al paciente que va a haber dolor. Es muy necesario. Acuérdense que el dolor entra en la fase de curación. Cuando no hay dolor, el paciente se está agravando su enfermedad. Cuando empieza el dolor, el paciente se empieza a curar. Si no lo sabemos, nos vamos a equivocar. 3, preguntas básicas para el paciente y las más importantes. Y con esto se nos facilita la consulta a nuestro pacientito. Porque a veces cuando preguntamos tantas cosas y tenemos toda la historia clínica, ya no sabemos qué medicamento darle ni qué síntomas tomar en cuenta. Pero esto nos hace muy fácil el darle el medicamento. La primera pregunta, les voy a poner el ejemplo. Llega tu paciente a consulta y le dices, ¿cuál es el motivo de la consulta? El paciente te dice, pues es mi artritis. ¿Cuándo inició con artritis? Es la A. El paciente te contesta, hace 1 año, doctor. Ok, hace 1 año. Antes de 1 año, este antes es demasiado importante. Ahorita les digo por qué. Antes de iniciar con los síntomas de artritis, ¿qué conflicto emocional tuvo? El paciente me contesta, mi papá prefirió a mi madrastra que a mí. ¿Qué pasa si no les digo antes? Que si le digo al paciente, oye, ¿qué conflicto emocional tienes? Casi todos los pacientes te contestan lo mismo. Mi enfermedad es lo que más me molesta. Mi enfermedad es lo que más me hace sufrir. Ya no, estoy desesperado por mi enfermedad. Todos te contestan lo mismo. Pero cuando tomas en cuenta esos síntomas, siempre vas a dar arsénico, siempre vas a dar fósforo por la ansiedad por la salud propia. Es antes de que tuvieras la enfermedad, qué conflicto te la originó, no cuando ya la tenías. Por eso es importante la antes. Aquí el paciente nos contesta, hace 1 año y medio, mi papá prefirió a mi madrastra que a mí. Siguiente pregunta, ¿cómo te hizo sentir que tu papá, tu propio padre, prefiriera a tu madrastra? El paciente nos contesta, me hizo sentir poca cosa, me humilló, siento odio y rencor a mi madrastra. De acuerdo a lo que el paciente responde, se dará el medicamento homeopático más semejante. Aquí se hace muy fácil, muy fácil ir directamente al grano, a lo que más expresa el paciente. Siempre, ¿cuál es el motivo de la consulta?
El paciente casi siempre tiene muchos motivos. Aquí se hace fácil. 4, decirle al paciente que no se va a curar en unos días, que va a ser un tratamiento proporcional al que lleva enfermo. Si lleva un año con artritis, probablemente se cura en un año, aunque con homeopatía a veces se cura en 3 meses o en 4 meses, es muy rápido. Si el paciente lleva 5 años, no se va a curar en 3 meses. Es posible que tardemos un año en curarlo, tal vez más. Eso explíquenselo al paciente, porque tiene que estar un año con ustedes para que se cure. Y no lo hacemos, ¿eh? Entonces al mes ya no regresa. El doctor no me curó. Explíquenle que es diferente la curación al control. El control es lo que hace tomando alopatía para calmar el dolor. La curación es que después de un año no va a tomar ni homeopatía ni alopatía y va a estar sano sin medicamentos. El tiempo de curación depende también de varios factores. Siempre nos preguntan los pacientes, doctor, ¿en cuánto tiempo me curo? Contéstenle esto que les estoy diciendo aquí. Así les contesto a todos mis pacientes. El tiempo de curación depende de la edad del paciente. Si es un chamaquito de 5 años, no es lo mismo que un anciano de 80. De la cronicidad de la enfermedad o las cronicidades de las enfermedades, de los medicamentos alopáticos que tome, el tiempo de evolución del conflicto y la masa del conflicto. ¿Qué es eso de la masa? No es lo mismo que tengas rencor a tu padre, a que le tengas odio, a que lo quieras matar. La masa del conflicto puede ser muy grande. Y de la disciplina que el paciente tenga para acudir a su cita puntual. Esto es la respuesta que le van a dar a sus pacientes cuando te diga, doctor, ¿en cuánto tiempo me curo? 6, ¿qué tanto es conveniente darle esperanza al paciente de que se va a curar? La gran mayoría de los pacientes de artritis se cura con homeopatía. Aunque lleven años, se curan. A excepción de los casos con incurabilidad. O sea, el paciente tiene cáncer óseo, está con quimioterapia, con radioterapia, el paciente no está dispuesto a dejar sus analgésicos porque es drogadicto y no quiere tener crisis de abstinencia. Nos volvemos drogadictos con tanto analgésico, hay que entenderlo. No, doctor, yo nunca voy a dejar mis medicamentos. Ah, bueno, vamos a paliarlo en ese caso. No vamos a ir por la curación. Eso es bien importante entenderlo y explicarle al paciente. No te vas a curar, vamos a bajar los síntomas y también los sufrimientos emocionales, pero no te vas a curar porque no quieres dejar la droga. 7, con el tratamiento homeopático mejor indicado, de acuerdo a los conflictos que van surgiendo en el día a día, el paciente se va a curar. El mejor medicamento, el más indicado, el más similar. Errores comunes. Dar el medicamento homeopático solo para los síntomas particulares, a excepción de urgencias. Es decir, dolor articular al movimiento o dolor en las manos, nudosidades, puro síntoma particular. No debemos hacer eso. No tomar en cuenta los síntomas mentales es un grave error, que muchos colegas todavía lo siguen haciendo. Dar el medicamento homeopático para la personalidad y no tomar en cuenta el conflicto biológico. El paciente va a mejorar, pero no se va a curar tan espectacularmente. Algunos homeópatas hacen este tipo de homeopatía, pero el paciente no se cura al 100%. Si el paciente es una personalidad tipo pulsatila, llora, está sensible, mejora con el consuelo, y dices, bueno, con pulsatila se va a aliviar de todo. No es lo mismo que darle al paciente un medicamento para ese querer matar a su papá, porque lo odia, porque lo desvalorizó. Aparte que nosotros como homeópatas tenemos que hacer mejores seres humanos y hacer que ya no odie a su papá. Esa es nuestra función. Si le damos pulsatila, bueno, es su carácter, pero si le damos un medicamento como Nitricum Acidum que odia y no perdona, lo vamos a hacer mejor ser humano y va a perdonar a su papá. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacer mejor ser humano y curarlo? ¿O simplemente equilibrarlo con su personalidad, pero que siga odiando a su papá? ¿Sale? Por eso es este punto. Retirar de golpe un corticosteroide en pacientes con artritis y con mucho dolor también es un error. Hay que retirarlo poco a poquito. Vamos con un ejercicio de caso clínico que es muy, muy interesante para que nos quede muchísimo más claro el abordaje.
Es un paciente femenino, aquí lo vamos a reducir para que no pongamos toda la historia clínica, que vayamos al grano. Paciente femenino de 40 años de edad, acude a consulta por hipertensión. Eso sí es muy común. Diabetes, artritis. ¿Qué preguntas debo de hacer? Aquí es cuando decimos en la torre. Y hacemos una historia clínica tremenda, ¿no? Que es lo correcto. Sabemos los antecedentes de la artritis, de la diabetes y de la artritis. Número 1. La pregunta al paciente, ya que dejamos que haya hablado la tribuna libre y no sepamos ni pies ni cabeza. Entonces le preguntamos, oye, ¿hace cuánto tiempo empezaste con tu artritis? Ah, hace 1 año de evolución. ¿Hace cuánto con la diabetes? Hace 2 años. ¿Hace cuánto con la artritis? Hace 3 años. Eso es una clave, porque el paciente ya nos está dando la respuesta del examen. Desde un principio, por lo regular, preguntamos cuál es el motivo de la consulta. El paciente nos contesta, el dolor intenso de las manos. Porque tenemos 3 síntomas, 3 enfermedades, hipertensión, diabetes y artritis. Pero ¿cuál es tu motivo de la consulta? El dolor intenso. Es lo que se está expresando en el paciente y en lo que el paciente quiere que se cure, en primer lugar, porque ya no tolera el dolor intenso de las manos. El paciente nos contesta, hace 6 meses, era leve hace 3 años el dolor, pero agravó hace 6 meses. Entonces eso nos hace tener, hay un foco rojo. ¿Por qué si empezó la artritis hace 3 años, hace 6 meses, por qué se agravó el dolor? Pensamos qué conflicto emocional tuvo que le agravó hace 6 meses. Eso también se lo vamos a preguntar más adelante. Y a veces se nos escapa. Tenemos que ser unos verdaderos policías en el interrogatorio. ¿Qué conflicto emocional tuvo antes de empezar con las enfermedades? Con cada una de ellas. A ver, en la hipertensión la tuviste hace 1 año. Antes de hace 1 año, ¿qué problema tuviste? El paciente nos contesta, un coraje con mi cuñada, llegamos a los golpes. En la diabetes la tuviste hace 2 años. Antes de la diabetes, ¿qué conflicto tuviste? Ah, sí, vi cómo balaceaban a una persona en un restaurante. En la artritis, antes de los 3 años, ¿qué pasó? Mi novio me cambió por mi amiga que era más bonita y más joven. Uf. Uf. ¿Cómo la hizo sentir cada uno de los conflictos? O sea, ¿qué emociones negativas tuvo el paciente? 1, un coraje con mi cuñada, llegamos a los golpes, un enojo como nunca antes y exploté. Le pegué en la cara, con cólera violenta, rencor y odio. Este fue lo de la hipertensión, el coraje. Eso fue los síntomas que vamos a tomar en cuenta para algún día curar su hipertensión. 2, en el caso de la diabetes. Vi cómo balaceaban a una persona, nos dijo. ¿Qué sentiste? Le preguntamos. Mucho miedo a morir. Eso es importante, ¿eh? Porque muchos pacientes solamente se quedan, muchos médicos, con el conflicto de que balaceaban y ya. Ah, se asustó. Y lo suponemos. Tenemos que preguntarle cómo te hizo sentir ese conflicto. Si no preguntamos eso, no vamos a curar. ¿Cómo te hizo sentir que balaceaban a una persona? Ah, con mucho miedo a morir. El paciente ya te está contestando. Desde ahí tengo miedo a estar sola y miedo a los ladrones. Ah, ya te contestó el paciente. Ahí, con eso, algún día lo vas a curar de diabetes. 3, ¿cómo se originó la artritis? Mi novio me cambió por una amiga más joven, me sentí poca cosa. Tú le vas a preguntar, ¿cómo te hizo sentir que tu novio te cambió? La paciente te contesta, poca cosa, me dijo que yo estaba gorda y fea. Y ella estaba delgada y bonita. Entonces estaba decepcionada de los dos y estaba muy triste. Ya tenemos una nitidez, ya tenemos con qué trabajar. Si nada más decimos artritis, diabetes, hipertensión y cúralo, pues no, así no hacemos las cosas en homeopatía. ¿Qué debo de repertorizar para encontrar el similium? Se pone todavía más interesante. Si tomo en cuenta todos los síntomas de todas las enfermedades, que es un error, tomar en cuenta todo lo que el paciente nos dijo, acuérdense, síndrome mínimo de valor máximo. Es decir,
son los síntomas más exactos que te originaron el conflicto y el motivo de la consulta. ¿Qué pasa si tomo en cuenta todo? Todos los síntomas que les acabo de decir aquí, todo. Digo, es que quiero curarlo de todo al mismo tiempo. Y empiezo a repertorizar cólera violenta, malicioso, odio, miedo a la muerte, todo lo que me dijo mi paciente. La decepción, la tristeza. Fíjense que fósforo me sale en primer lugar, veratrum en segundo, natmur en tercero. Y le termino dando fósforo. ¿Le va a ayudar fósforo a la pacientita? Sí, pero no la va a curar al 100%. No la va a curar al 100%. Si toma en cuenta los síntomas que le ocasionan hipertensión, ¿se acuerdan? Que explotó en violencia, que tiene rencor y tiene odio, me sale anacardium para curar esa hipertensión. Pero no es el motivo de la consulta ni lo que más se está expresando como número uno. ¿Se acuerdan qué es lo que se expresa como número uno, que es el motivo de la consulta? Que es lo que nos dijo la paciente, que es el dolor. El motivo de la consulta, ¿cuál es? El dolor intenso de las manos, el dolor que empezó hace 6 meses, pero que ya lleva 3 años. Esto nos lleva a la respuesta de qué hacer. ¿Qué problema tuvo hace 3 años? Fue la artritis. Pero ¿por qué se empeoró hace 6 meses? Es lo que tenemos que averiguar. Entonces, bueno, vamos por pasos. Si toma en cuenta los síntomas de hipertensión, nos sale anacardium. Entonces, ¿cuál tomo? ¿Fósforo para todos los síntomas o anacardium para los de hipertensión? Si toma en cuenta los síntomas de diabetes, miedo a la muerte, porque vio una persona que balaceaba en el restaurante, miedo a estar solo y miedo a los ladrones, le daría arsénico. Uy, entonces se complica más. ¿Le doy arsénico? ¿Le doy anacardium o le doy fósforo? Y si toma en cuenta los síntomas que le ocasionan artritis, que es el sentirse despreciada, la decepción amorosa y la tristeza, le doy natrum muriaticum. Ahí tenemos 4 diferentes medicamentos. Tenemos 4 homeópatas diferentes y le dieron un medicamento diferente. ¿Cuál lo va a curar? ¿Cuál lo va a paliar? ¿Cuál le va a ayudar demasiado? Esto es lo más importante en lo que nos metemos en una gran complicación. ¿Qué hacer? Agravó hace 6 meses. Esto es indispensable. Es el motivo de consulta. ¿Qué conflicto emocional? Pregúntenle a su paciente por qué agravó. Tuvo hace más de 6 meses. El paciente dice, vi en la calle a mi exnovio con mi ex amiga. ¿Cómo te hizo sentir eso? Por la que te dejó. Reviví la decepción y la tristeza. Y me acordé que me dijo mi ex que estaba gorda y fea y por eso me cambió. O sea, los mismos síntomas que le causaron la artritis. Decepción, tristeza y el sentirse desvalorizada. Estos síntomas son los que le están ocasionando el dolor y que le empeoraron la artritis. La homeopatía se hace más fácil, se hace breve, concisa y precisa. Ya no es tan complicada. Vamos al grano y la paciente se va a aliviar muy rápido. Mejor tratamiento para la artritis de acuerdo a este caso clínico. El tratamiento más similar, el similium, es natrum muriaticum. A la 0/6 o bien a la sexta, en gotas de preferencia. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo tomen en gotitas, que siempre agiten y diluyan un cuartito de vaso de agua. Como es una enfermedad crónica que tiene 3 años, no se va a curar en un mes. Hay que explicarle al paciente que se va a curar tal vez en un año, que va a haber un poquito más de dolor, eso es importante que se lo digan, y que cuando esté con una tristeza exagerada o con gripa, se puede tomar diario las gotitas. Ahí está la agudización miasmática y podemos aprovechar para que se cure más rápido. Esto que debe de quedar muy claro para que yo me vaya muy feliz y conforme con todos ustedes. Y si hay dudas, ahorita me las van a preguntar, pero es indispensable. Vamos al motivo de la consulta y a lo que el paciente expresa, la capa de la cebolla que es la externa, que es la artritis, y después vendrá la siguiente. Ok, ahí está la enseñanza del día de hoy. Ahora sí, concluimos. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, con todo gusto les ayudamos. Excelente exposición, excelente ponencia, estimado Allen. La verdad que nos
nos acabas de orientar sobre cómo vamos o cómo podemos llevar a cabo un abordaje integral desde el punto de vista motivo de consulta, desde el punto de vista patológico y cuál va a ser el medicamento más similar de acuerdo al síndrome mínimo de valor máximo. Entonces, se abre en este momento lo que sería el espacio de preguntas y respuestas. Por favor de mandar sus preguntas a lo que sería el chat para nosotros leerlas y que el ponente nos haga favor de contestarlas. Fíjense que lo que preguntan, yo les comento que fue difícil para mí la primera vez que el paciente tenía gripa y decía, pero ¿por qué se puso peor? Pues entendí después que era una crisis curativa, una epicrisis, como le llama Hammer, y que es buena noticia y que el paciente al sacar la enfermedad mejora muchísimo. Son síntomas que nuestro cuerpo nos dice, pero estamos educados a la antigua forma en la que no tenemos que sentir nada, en la que tenemos que ocultar todos los síntomas. Si tengo dolor, analgésico. Si tengo fiebre, antipirético. Si estoy vomitando porque me cayó mal la comida, antiemético, cuando el cuerpo quiere sacar. Si tengo diarrea para sacar lo que me hizo daño, antidiarreico. Entonces, anti. Entonces, nos han enseñado que no tengo que tener ningún síntoma, pero nuestro cuerpo nos dicta que tenemos que expresar el dolor y también fuese otro gran conflicto. Cuando me dijeron, pero ¿cómo? ¿El paciente va a tener más dolor para curarse? Eso fue como un shock al principio que no estamos acostumbrados, pero que está muy bien comprobado por Hammer y que acuérdense, cuando hacemos ejercicio o pesas, hay más dolor. ¿Pero por qué hay más dolor? ¿No se supone que el dolor es malo y así nos han enseñado? El dolor es necesario para que se cure el músculo y que se cure el hueso. Eso es un boom, algo impresionante que muchos de nosotros no sabíamos. Y una vez que lo sabemos y que decimos, ahora ya sé por qué cada vez que le doy a mi paciente un medicamento bien indicado para artritis, me reclama y me dice que tiene más dolor y le cambio el medicamento y la riego. Hay que explicarle eso. Y entonces se van a curar los pacientes. Les recomiendo mucho estudiar al doctor Hammer, porque cuando hay síntomas en los que se está curando el paciente, a veces el edema, a veces la úlcera, y no lo sabíamos. Y pensamos que la regamos. Pero si sabemos los síntomas de la fase vagotónica y de la fase simpaticotónica, la simpaticotónica es cuando está enfermo y la vagotónica es cuando se está curando, que muchos síntomas se expresan en esa fase y es buena noticia, como el dolor, como la fiebre, como las gripas. A veces pensamos que estamos peor, pero realmente estamos mejor. Impresionante. Excelente. Aquí nos dice Socorro Domínguez, qué magnífica ponencia. Ángeles Sánchez, muchísimas gracias, excelente ponencia al ponente. Solo felicitarlo por tan interesante ponencia, claro y al grano. Así como lo que te caracteriza, estimado Allen, así eres. Así es. Nuestra siguiente ponente ya está con nosotros y acaba de emitir un mensaje. Dice, excelente ponencia, muchas gracias. Importantísimo hablar al paciente de la grabación medicamentosa. Elisa Chaires, muchas gracias por estar aquí y compartir su conocimiento sobre la cuestión del ejercicio. Si no duele, no sirve, dice la doctora Georgina. Así es, muy bien. Nos dice Citlali, una pregunta para ti, Iván. Buen día, ¿por qué a la sexta y no a la 30? Ya que hay síntomas mentales. Esa es buenísima, buenísima. Fíjense que hay una información totalmente nueva que no viene en los libros y que estamos averiguando ahorita en el IESP. En el IESP estamos dando esa clase de acuerdo a todo lo que nos dice Hammer. Hammer descubrió que los 9 meses de la enfermedad, como un embarazo, es la clave para dar una potencia homeopática. Eso lo dedujimos los homeópatas. ¿Por qué 9 meses? Les voy a explicar esto. Si el paciente tiene más de 9 meses con una enfermedad, más de 9 meses con una enfermedad, eso quiere decir que si lo curamos muy rápido, va a haber una agravación homeopática o una crisis curativa muy fuerte. Eso es importantísimo. Por ejemplo, una artritis de 1 año, una artritis de 3 años como la que estábamos viendo.
Si le damos un medicamento a la 200 centesimal y una a la 1000, el poder del medicamento va a ser tan grande que se va a curar muy rápido. Rápido. Si es que el paciente tiene la energía. Cuando lo curamos rápido, hay cambios bruscos y cambios rápidos en nuestro cuerpo. ¿Cómo debe ser la curación de homeopatía? Suave, permanente y duradera. Si damos a la 200 o a la 1000, se cura tan rápido que puede haber enfermedades como infartos, como crisis convulsivas, como embolias o trombos. Las sencillitas son una gripita o más dolor. Eso se llama epicrisis o crisis curativa. Entonces, la regla que estamos poniendo en el IESP es un paciente de más de 9 meses con una enfermedad crónica, debemos de darle dosis o potencias bajitas. A la sexta, a la 30 centesimal, mejor aún a la 0/6 o a la 0/12 o máximo a la 0/30. Pero no pasar, no dar más de la 200 centesimal ni a la 1000. Eso no está en ningún libro porque nadie lo sabe hasta hoy, porque apenas lo estamos dando a conocer por la gran información que nos da Hammer de las epicrisis que llevan más de 9 meses. Entonces no lo vamos a encontrar todavía, pero en un futuro ya lo vamos a dar a conocer. Ya lo estamos haciendo en este espacio. ¿Qué pasa con un paciente que tiene menos de 9 meses con el conflicto? Me acabo de dejar mi novio, la enfermedad no es tan grave, es una enfermedad pequeña. Sí podemos dar en menos de 9 meses una dosis, puede ser la que quieran, puede ser a la 200, a la 1000, a la 30, a la sexta, no hay tanto problema. El paciente no va a hacer la crisis curativa tan grave, pero sí he descubierto y les recomiendo ampliamente que empiecen la gran mayoría con una sexta centesimal o una 0/6 o una 30 centesimal. ¿Por qué? Porque el paciente se va a sentir mejor y no va a tener tantas crisis curativas. Si el paciente es lo que él quiere, no quiere tener gripas, aunque nosotros lo entendemos, pero él no lo entiende. No quiere tener dolor de cabeza, no quiere tener artritis. Entre más alta sea la potencia, el paciente se cura más rápido y por lo tanto experimenta más cambios y crisis curativa. Por eso es muy recomendable empezar con dosis muy bajitas, porque el paciente se va contento y se va feliz y empieza a sentir mejoría. Entonces, sexta centesimal es lo ideal para empezar con nuestros pacientes. Con un niños que tienen mucha energía, 30 centesimal es mucho mejor, pero ese es un cambio que nunca habían visto, que nunca habían leído, porque es algo totalmente nuevo. ¿Sale? Pues ahora sí que todos aprendimos algo nuevo el día de hoy. Esto yo no lo sabía y agradezco esta investigación que están haciendo por parte del IEPS, porque el darnos estos atajos, estas formas de poder llevar a cabo la curación como Hahnemann lo refiere, entonces a todos nos va a abonar en demasía. Nos dice Leonel, al dar medicamento, dar sulfur siempre a bajas potencias junto con otro medicamento. Y Georgina, y si la diluimos, puede apoyar más. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo soy de la idea total de dar unicista, siempre un solo medicamento y ver todo el potencial que el medicamento tiene. Sulfur sí, a bajas, y sobre todo el M, como les comenté, el único que nunca doy en centesimal es sulfur, siempre lo doy en LM. Todos los demás sí los he dado en centesimal, pero sulfur es tan poderoso, tan grande, es un monstruo impresionante, es fabuloso, es bello. Lo doy en 0/6 porque tiene tanta potencia que experimentan los pacientes muy rápido. ¿Me habían hecho otra pregunta? No. No, ya no hay más preguntas. Ok, pues ahí está la enseñanza y qué bueno que tenemos este espacio porque llegamos a todos lados. Yo quisiera hacer una pregunta a lo personal, estimado Iván. ¿Qué bibliografía o bibliografías nos recomiendas para poder profundizar más en lo que sería la escala 50 milesimal? La CLM, es que también casi no hay información al respecto. Casi no hay de la LM y la 50 milesimal.
Es rarísimo que alguien, yo no conozco libros que hablen bien, y más por lo que te estoy diciendo, pero la verdad es que no es tan complicado. No es tan complicado porque a la gran mayoría de pacientes, la gran mayoría, les podemos dar una dosis inicial de 0/6 en LM cuando hay enfermedades crónicas, degenerativas, cuando el paciente está grave. Si el paciente tiene mucha energía, si el paciente es un niño, podemos darle sin problema una 0/12. Si el paciente no tiene más de 9 meses, sin problema, le podemos dar una 0/30, que lleve poquito tiempo con la enfermedad. Entonces, así es como yo lo podría recomendar. Pero la verdad es que a la gran mayoría de pacientes, si les das el medicamento Similium, aunque les empieces con la sobre 6 en el M, se va a curar este pacientito. Sufrimos mucho por cuál dar, qué escala dar, pero no es tan difícil, no es tan importante como escoger el medicamento adecuado. Si damos una 0/6 o una 0/12, pero damos el medicamento más correcto, el paciente se va a curar espectacularmente. Pero si no damos el medicamento correcto, ese sí es un problema. Entonces yo también les recomiendo ampliamente lo que empecé a hacer hace 2 meses, porque tomé un curso con el doctor Luis Germán González, mi maestro del IES, y empecé a repertorizar a todos mis pacientes de primera vez. Yo algún día decía, va a llegar el momento en que le dé el medicamento a mis pacientes sin repertorizar. Y así lo estaba haciendo. Pero la verdad es que yo siempre doy el tercero o el cuarto mejor medicamento. Cuando repertorizo digo, wow, no le atiné el primero por conocimiento más que por sabiduría. Me quedé en el cuarto y a lo mucho me quedo en el segundo. Repertorizo y el primero era totalmente diferente. Y yo estaba seguro que era fósforo y me impresionó porque es pulsatila. Entonces, gracias a lo que hablé, estoy aprendiendo a repertorizar mucho mejor. Yo soy muy fan del repertorio, pero tenemos que aprender a repertorizar muy bien y a tomar exactamente los síntomas que deben de ser. Si ponemos 20 síntomas, nos vamos a equivocar. Tenemos que poner alrededor de entre 6, máximo 14, de preferencia entre 7 y 10, para que sea una repertorización correcta. Tomar en cuenta muchos mentales, algunos generales y poquitos particulares, las modalidades, para que el paciente le demos el Similium, o sea, el medicamento más exacto posible. Y sí les paso el tip, repertoricen a todos sus pacientes para que siempre den el medicamento correcto. Yo estoy dando ahorita medicamentos que en mi vida había dado o que había dado muy poquito. Como le iba a dar a un paciente arsénico y le terminé dando Mesereum y dije, en la torre, ni por aquí me pasó Mesereum. Le iba a dar a un paciente fósforo y me salió Kalium Carbonicum por el síntoma demasiado correcto en niños, que solamente 3 lo tienen. Y cuando lo repertoricé dije, en la torre, este síntoma es muy fuerte, le terminé dando Kalium Carbonicum. Entonces, repertoricen todos sus pacientitos de primera vez. Excelente. La doctora Georgina tiene levantada su mano. Adelante, doctora. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, profesor Hernández. Muchísimas gracias por su plática. Mire, yo cuando me hacen esa pregunta a los médicos que están con nosotros, homeópatas, con respecto a la dosis, hace muchos años, yo soy de la vieja escuela, el maestro Barocio nos decía que para pacientes agudos se tenía que manejar dosis bajas como las sextas, para pacientes crónicos las 30 y para pacientes mentales de 200 para arriba. A mí me ha funcionado mucho, claro, todo esto se ha modificado. Ahora las nuevas escuelas, los médicos que están haciendo la especialidad en homeopatía manejan mucho las 50, las milésimas. Sin embargo, todo depende de cada paciente. Entonces, como bien dijo usted, el identificar el medicamento correcto y el ser lo más unicista posible es lo adecuado. A final de cuentas, lo que yo he encontrado ahorita mucho con la homeopatía es que la estamos alopatizando demasiado. Esta parte en donde incluso los mismos pacientes, ¿no? Te pegaste, árnica. Cuando no saben que el árnica nos puede ocasionar un sangrado impresionante posterior a un traumatismo, ¿no?
A mí me pasó mucho con una paciente que tenía un traumatismo cráneoencefálico, llevaba dosis de árnica muy pequeñas y sin embargo esto incrementó el sangrado laminar y pues obviamente falleció por un evento vascular cerebral por los tiempos de coagulación incrementados, ¿no? Y esto obviamente los especialistas en materia, no sé, neurología, además, pues no lo aceptan. La parte en donde yo estoy trabajando, que ya ahorita tendré el punto para platicar, en donde estoy trabajando con los especialistas, es muy difícil hacerle ver a los médicos, porque antes de ser homeópatas, debemos de ser médicos. Y esta parte en donde poder identificar cuándo poder dar un medicamento es básico. Y este mismo maestro Barocio nos decía, el paciente cuando entra te grita muchas veces el medicamento. Y la gran fortuna del medicamento homeopático es que actúa con, sin y a pesar del médico homeópata. Gracias. Sí, doctora, dijiste algo muy cierto. Muchas gracias. La árnica famosa, yo también opino lo mismo que tú. Tú dijiste una enfermedad grave que te puede causar árnica, pero la verdad es que a la gran mayoría, árnica, cuando no nos advierten que nos va a quitar tan espectacularmente el dolor, cometemos graciosadas, cometemos errores y nos empeoramos y el paciente nos reclama. Si nosotros sabemos todo esto que va a pasar y le anticipamos al paciente, parece que somos un chamán, ¿no? Y dice, ¿cómo es que supiste lo que iba a suceder? Pero pues está bien escrito, está bien estudiado, entonces no es que adivinemos el futuro, es que ya tenemos la experiencia y prevenimos lo que podría suceder. Sí, doctora, estoy de acuerdo contigo, doctora Georgina, muchísimas gracias. Muy bien, pues estamos aquí observando. Ernesto Díaz dice, entiendo que hay poco material para los medicamentos LM, pero de lo que sí hay, ¿cómo lo conseguimos? De los medicamentos LM, pues fíjate que a mí me gusta muchísimo el libro del doctor Proceso Sánchez Ortega, Teoría y Técnica, la introducción a la homeopatía, maravilloso, que nos ayuda muchísimo, pone muchos casos clínicos y pone varios ejemplos de cómo dar la dosis y la potencia. Kent, en su filosofía homeopática, dice, en pacientes agudos puedes dar el medicamento cada hora, cada día, en crónicos puedes darlo cada día, cada semana o cada mes. Pero mi recomendación principal es el de Proceso Sánchez Ortega, Teoría y Técnica, Introducción a la Homeopatía. Bien. Muchísimas gracias. ¿No tenemos alguna otra pregunta? Roberta, ¿algo que quieras comentar? Pues solamente agradecer, la verdad es que es súper interesante y algo que me encantó es que de repente sí creemos que sabemos absolutamente todo y también me ha pasado mucho que repertorizas y dices, pero ni siquiera por aquí o peor, ni siquiera lo tengo o no lo había escuchado y ya a la hora que revisas la materia médica parece que te está describiendo el paciente tal cual. La verdad es que estamos de repente, yo les digo mucho a mis alumnos, chequen qué medicamento, hagan una pequeña encuesta, o sea, una pequeña estadística del medicamento que más están dando esta semana, sobre todo si no repertorizan, porque muy probablemente sean ustedes los que los necesitan. Entonces, chéquenlo, de repente estamos como muy casados con los policrestos o tenemos una relación, o tenemos el consentido, por decirlo de alguna manera, o el más común, que es el que además se nos acaba más rápido, y siempre es, ¿realmente estás repertorizando? Porque, como decía el doctor Allen, te salen cosas que ni siquiera por aquí te habían pasado o que lo tenías como muy para otra cosa, como por ejemplo, a mí me pasó con Allium Shepa, que además es uno de los, ya sabemos, rinitis, etcétera, lo tenemos más calificado así. Sin embargo, es de los principales para miembro fantasma. Y es como, wow, y uno lo ubica en moco transparente, ojos llorosos y demás, ¿no? Y entonces me he llevado esas sorpresas, así es que gracias por recordárnoslo, y sí, el uso del repertorio es básico en esta profesión. Muchísimas gracias, Roberta. Estimado Allen, agradecerte mucho tu presencia con nosotros en este segundo simposio internacional. Hablemos de homeopatía. Estamos agradecidos, siempre, tú lo sabes, te estimo mucho y siempre voy a estar agradecido con todo lo que nos aportas,
tanto en estas trincheras como en tus redes sociales. Me gustaría que nos compartieras tus redes para que aquellos que todavía no conocen tu proyecto también estén familiarizados contigo. Sí, claro que sí, se las comparto. Antes quiero comentarles que si alguien tiene el medicamento Triticum vulgare, que no lo he encontrado, se lo hacen saber al doctor Antonio y a ver si el doctor Antonio me dice para que me lo pasen. Yo les pagaría la estafeta, pero no lo he encontrado en los laboratorios Triticum vulgare el trigo. Entonces, ojalá y alguien sepa dónde localizarlo, porque aparece muchísimo a la hora de repertorizar. Sí, doctor, hay una farmacia homeopática aquí en la Ciudad de México, la farmacia Hahnemann, justamente, está en la Plaza de las Estrellas. Si no lo tienen, ellos te lo pueden producir porque son productores. Farmacia Hahnemann, te lo agradezco Hahnemann. mucho por el tip. Voy a pedirlo Hahnemann. entonces. Esta farmacia tiene algunos medicamentos que incluso no son, no están en la materia médica homeopática, más que en la materia médica mexicana, como el nopal, el nogal. O sea, hay muchos medicamentos que ellos manejan que no se encuentran fácilmente. Te lo agradezco muchísimo. Farmacia Hahnemann, yo que hablo en Y la tienen semana. envíos y tienen todo. Búscalo en Google, farmacia Hahnemann, y ahí lo puedes encontrar. Está muy fácil recordar el nombre. Les paso mis redes con gusto en Facebook. Estoy como mi nombre, Allen, con doble L, Allen Iván, se pronuncia Allen, Allen Iván Hernández Córdoba. En YouTube estoy igual también como Allen Iván Hernández Córdoba. Entonces está muy sencillo. Ahí estamos en YouTube con algunas clases de materia médica, también Facebook con todo gusto y a sus órdenes. Es un placer, doctora Roberta, doctor Antonio, siempre es un gustazo hablar ante tu público. A todos amigos, colegas, les mando un gran saludo afectuoso y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Gracias. Allen, en verdad, te mando un abrazo y pues ánimo a seguir con tus planes del día de hoy, que sí tuvimos oportunidad de platicarlo. Éxito y buen viaje. Claro que sí, tenemos una boda pendiente, por ahí nos vamos ya a disfrutar. Gracias. Pues, Buen camino. cuídate mucho. Adiós. Adiós.